cuando fueron hallados dos cuerpos abandonados cerca de la autopista México-Puebla. Nadie imaginó que uno de ellos era la joven Rebeca y que la otra víctima era un bebé de apenas unos meses. Pero lo que estremeció a todo México no fue solo ese crimen atroz, sino la verdad detrás de la puerta de una casa. Un hombre había convertido a toda una familia en un infierno, mientras la madre que buscaba justicia era exhibida ante las cámaras como si fuera una cómplice. Entonces, Clara Tapia era una madre amenazada hasta quedar paralizada, o vio cómo la oscuridad devoraba a sus hijos y aún así eligió guardar silencio. El día en que Clara Tapia fue llamada a la oficina de la Procuraduría General, pensó que quizá ese sería el primer momento que la acercaría a la verdad. Pero apenas unos minutos después, aquella mujer comprendió que no había sido llamada allí como víctima. La habían llevado como alguien que también estaba siendo sospechada. Apenas se abrió la puerta, Clara se quedó paralizada. Dentro había una sala repleta de cámaras, periodistas y miradas listas para juzgar. En medio de ese escenario, Jorge Antonio Iniestra Salas estaba sentado allí, con esposas, frío y escalofriantemente sereno. Ya había sido arrestado, junto con su madre, su hermana y su hermano. Pero el verdadero impacto no estaba en que Jorge hubiera caído, sino en lo que ocurrió inmediatamente después. Frente a las cámaras de los medios, comenzaron a salir a la luz acusaciones espeluznantes. Menores de edad retenidos, explotados, empujados a años de vida como si ya no tuvieran derecho a ser personas. Ricardo fue maltratado y obligado a trabajar. Gabriela y Rebeca fueron encerradas en un cuarto pequeño junto con los niños nacidos en medio de la oscuridad, en un lugar donde las condiciones de vida eran tan terribles que resultaban difíciles de creer. Y entonces, como una puñalada directa contra Clara, Jorge empezó a cargar toda la culpa sobre ella. Dijo que Clara lo sabía todo. Quería convertir a la madre que buscaba justicia en una cómplice ante toda la opinión pública. Fue precisamente en ese momento cuando el caso del monstruo de Iztapalapa dejó de ser solo la historia de un hombre enfermizo. Se convirtió en la pregunta que indignó a todo México durante muchos años. Clara Tapia era una madre quebrada en silencio, o había visto el infierno dentro de su propia casa, y aún así no dijo nada. Pero Jorge no se detuvo en quedarse callado frente a las cámaras. Empezó a hablar, despacio y con frialdad, como si él mismo fuera quien tuviera el control en aquella sala. Según su versión, todo comenzó con Clara. Intentó pintarla como la persona que lo acercó a sus propias hijas, como si todo lo horroroso que vino después no hubiera sido más que una ilusión alimentada por el consentimiento. Eso ya no era una declaración, sino una puesta en escena para torcer la verdad delante de la prensa. Clara respondió de inmediato. Afirmó que Jorge era un hombre manipulador, violento, y que había mantenido a toda la familia atrapada en el miedo durante muchos años. Según ella, lo más aterrador no era solo lo que él hacía, sino la manera en que deformaba todo hasta el punto de que quienes vivían dentro de esa realidad ya casi no podían distinguir qué era normal y qué era el infierno. Siempre los obligaba a creer que los equivocados eran ellos, que quienes reaccionaban de forma exagerada también eran ellos. Clara dijo que ella y sus hijos vivían bajo amenazas constantes, que todos los días tenían que escucharlo repetir una y otra vez que podía matar a cualquiera. El hambre, la humillación y el miedo se convirtieron en algo pegado a cada comida, a cada noche de sueño, hasta el punto de que ella y Ricardo a veces tenían que disputarse incluso la comida recogida de la basura. Y entonces la sala pareció quedar en silencio cuando las autoridades anunciaron algo todavía más espantoso. Jorge no solo estaba siendo investigado por secuestro y abuso, sino que también era acusado en un caso de homicidio. Confesó haber atacado a Rebeca y a un bebé de apenas unos meses, casi sin mostrar el menor rastro de arrepentimiento. Desde ese momento, los medios comenzaron a llamarlo con un nombre escalofriante. Pero, en medio de la indignación que se extendía por toda la opinión pública, la punta de la sospecha también se volvió de inmediato contra Clara. Si ella sabía que sus hijos vivían dentro de esa oscuridad, ¿por qué había guardado silencio durante tantos años? En julio de 2011, Clara Tapia Herrera,
de 43 años, acudió a la oficina de la Procuraduría General en Iztapalapa para denunciar a Jorge Iniestra Salas, el hombre que había sido su pareja. Ese fue el primer paso que sacó a la luz todo el caso aterrador. Según Clara, conoció a Jorge en 2004. No mucho después, permitió que se mudara a vivir con ella en la vivienda del conserje de la escuela primaria Manuel Tello, en San Lorenzo Xicoténcatl, donde ella trabajaba como empleada de limpieza. En ese momento, Clara vivía con sus 3 hijos, Rebeca, Ricardo y Gabriela. Como madre soltera, la vida de Clara ya era muy difícil. Trabajaba sin descanso, ahorrando cada moneda para sacar adelante a sus hijos. Por eso, la llegada de Jorge le hizo pensar alguna vez que por fin había encontrado un apoyo. Pero no imaginaba que ese también sería el momento en que la tragedia empezaría a entrar en su pequeña casa. Para sacar adelante a sus hijos, Clara tenía que trabajar hasta 18 horas al día. Vivir en la vivienda del personal de limpieza de la escuela le permitía ahorrar un poco, aferrándose a la esperanza de que algún día podría comprar su propia casa. Alguna vez pensó que Jorge sería la persona que la ayudaría a levantarse, pero se equivocó. Él no aportaba dinero, la maltrataba con frecuencia y poco a poco fue arrastrando a las 2 hijas de ella hacia un círculo de control enfermizo. En 2009, Jorge se fue, llevándose a Ricardo, Rebeca, Gabriela y a los 2 niños nacidos de aquella cadena de tragedias, y trasladó a todos a la casa de su madre, en la colonia Renovación. Desde ese momento, Clara ya no volvió a ver a sus hijos. Cada semana, Jorge solo aparecía una vez para lanzarle unas pocas palabras tranquilizadoras, diciéndole que ellos seguían bien, mientras al mismo tiempo la acompañaba con amenazas suficientes para que ella no se atreviera a decir nada. No fue sino hasta 2011, cuando Clara finalmente le pidió a su hermana que la acompañara ante las autoridades para denunciarlo. Pero esa demora de tantos años también hizo que, desde el principio, el caso quedara cubierto de sospechas. Y luego, el 6 de septiembre de 2011, 2 meses después de aquella denuncia, Clara recibió la llamada que la arrastraría directamente al centro de la pesadilla. Durante muchos años, las heridas acumuladas hicieron que Clara creciera con una actitud reservada, cautelosa y casi incapaz de expresar sus emociones. Aún así, siempre fue una estudiante muy aplicada. Estudió para secretaria bilingüe y luego ingresó a la escuela de enfermería militar con la esperanza de conseguir una profesión estable que le cambiara la vida. Pero a los 21 años, cuando solo le faltaban unos meses para obtener el título, Clara quedó embarazada de un compañero de estudios y fue expulsada de la escuela por considerar que había violado el reglamento. Mientras tanto, el hombre que la había dejado embarazada terminó sus estudios sin problemas y luego se fue como si nunca hubiera pasado nada. Esa fue la primera caída que empujó a Clara hacia una vida marcada más por las desventajas que por las elecciones. En 1989, dio a luz a Gabriela. 2 años después, Clara se casó y tuvo a Ricardo y a Rebeca, pero ese matrimonio no le dio el apoyo que esperaba. Durante 13 años, vivió entre violencia física, psicológica y también heridas silenciosas difíciles incluso de nombrar. Fue precisamente a partir de esa etapa que Clara entró en años de agotamiento, vulnerabilidad y una profunda necesidad de aferrarse a algún lugar. Después de años de maltrato, Clara consiguió trabajo como empleada de limpieza en la escuela primaria Manuel Tello y llevó a sus hijos a vivir en la vivienda destinada al conserje. En 2004, su esposo se fue. Aunque la vida era muy difícil, ella logró ahorrar alrededor de 80,000 pesos con la esperanza de que algún día podría comprar una casa propia. Pero criar sola a 3 hijos era una carga demasiado grande. Así que Clara se vio obligada a buscar otro trabajo para poder sostenerse día a día. Ese mismo año, comenzó a trabajar en una tienda de muebles. Y fue precisamente allí donde Clara conoció a Jorge Iniestra, un guardia de seguridad 9 años menor que ella. Jorge no apareció como alguien sospechoso. Al contrario, hablaba con suavidad, con calma. Daba la impresión de ser una persona culta y solía mencionar libros, películas y lugares por los que había pasado, como si fuera un hombre experimentado y amable. En apenas unas semanas,
Jorge ya sabía cómo infiltrarse en la parte más vulnerable de la vida de Clara. La invitó a cenar. Escuchó las dificultades que ella estaba cargando. Escuchó también la historia de su matrimonio roto y de los años de maltrato que había soportado. Incluso la animó a denunciar a su exesposo y la acompañó ante las autoridades. Para Clara, una mujer que llevaba demasiado tiempo sin que nadie la protegiera, aquella presencia se parecía a una mano salvadora. Sintió que por fin había encontrado a un hombre que no exigía, que no humillaba, que simplemente quería ayudarla. Y fue precisamente desde esa sensación de sentirse protegida que Clara comenzó a confiar en él. La relación entre Clara y Jorge se volvió oficial rápidamente. En enero de 2005, ella permitió que él se mudara a vivir con ella y con sus 3 hijos en la vivienda del conserje de la escuela. Al principio, Jorge se mostraba como un hombre amable, no solo con Clara, sino también con Gabriela, Ricardo y Rebeca. Compraba regalos, hablaba con suavidad. Se comportaba como si realmente se preocupara por toda la familia. Precisamente eso hizo que Clara creyera aún más que había tomado la decisión correcta. Pero esa amabilidad no era más que la primera capa. Día tras día, Jorge empezó a quebrar la seguridad de Clara. Le hizo creer que, aunque trabajaba sin descanso, seguía siendo una mala madre porque pasaba muy poco tiempo con sus hijos. Luego le propuso dejar el trabajo para cuidar a los niños, diciendo que estaban en una edad en la que necesitaban atención emocional. Clara salía a ganarse la vida, mientras Jorge iba ocupando poco a poco el lugar central dentro de aquella casa, sin hacer nada más que controlar todo. En marzo de ese mismo año, Clara descubrió una escena que la dejó paralizada. Jorge había cruzado un límite imperdonable con Gabriela, que entonces tenía apenas 15 años. Pero en vez de retroceder, él distorsionó de inmediato lo ocurrido, diciendo que eso era amor y que la que estaba reaccionando de manera exagerada era Clara. Incluso Gabriela, en ese momento, se puso de su lado y dijo que, si echaban a Jorge, ella se iría con él. Poco después, la oscuridad también se extendió hacia Rebeca, mientras Ricardo era obligado a salir a la calle a recoger cartón para ganar dinero, y si no llevaba suficiente de regreso, era golpeado y castigado. Desde entonces, aquella pequeña casa dejó de ser un refugio y empezó a convertirse en el territorio de Jorge. A partir de entonces, Jorge apretó aún más el control de una manera cada vez más cruel. Usó amenazas, chantaje y miedo para obligar a Clara a entregarle la tarjeta bancaria. Y luego, se llevó todo el dinero que ella había ahorrado con tanto esfuerzo durante años. Y no se detuvo ahí. También se quedó con el salario que ella ganaba cada mes para ponerlo al servicio de sus propios intereses. Clara trabajaba sin descanso, mientras Jorge iba adueñándose paso a paso de todo el dinero, del espacio y de la voz dentro de aquella casa. En 2006, hizo que los hijos dejaran la escuela con el pretexto de protegerlos del mundo exterior. Pero lo que Jorge realmente quería no era protegerlos, sino aislarlos. Selló las ventanas, convirtió la vivienda del conserje en un lugar completamente separado de la vida normal, y luego encerró a los niños en cuartos estrechos, donde él pisoteaba todos los límites morales. Ricardo fue obligado a presenciar cosas que ningún niño debería ver, mientras Gabriela y Rebeca se hundían cada vez más en aquel círculo de control enfermizo. Cuando nacieron los 2 niños, la tragedia no se alivió, sino que se volvió todavía más pesada. Jorge obligó a Clara y a Ricardo a conseguir aún más dinero, empujándolos a vender cosas pequeñas en el mercado, mientras Clara, además, tenía que asumir otro trabajo limpiando un cine para poder cargar con todo. Aunque trabajaban hasta el agotamiento, ella y su hijo seguían pasando hambre con frecuencia, porque Jorge también tenía el control de la comida. En 2007, después de una discusión, incluso expulsó a Clara y a Ricardo para que vivieran a la intemperie en la azotea durante 2 años. Desde entonces, si Clara quería volver a ver a sus 2 hijas, también tenía que agachar la cabeza y entrar en el juego enfermizo impuesto por él. Para poder ver a sus hijas, Clara tenía que entrar en un juego enfermizo impuesto por Jorge. Estaba obligada a obedecer de manera absoluta y reunir 100 puntos. Bastaba con que se quejara, le respondiera o hiciera algo que a él no le agradara, para que todo quedara borrado y tuviera que empezar otra vez desde cero.
Eso ya no era un control normal, sino la manera en que Jorge convertía el dolor ajeno en sus propias reglas para satisfacer su poder. Aún llevada hasta ese extremo, Clara seguía sin atreverse a denunciar. Jorge le repetía constantemente que nadie le creería, que si hablaba todo empeoraría. Pero las señales extrañas dentro de la vivienda del conserje no pasaron completamente desapercibidas para los demás. El director y algunos maestros comenzaron a notar que Clara estaba cada vez más demacrada y que en la azotea solían aparecer escenas difíciles de entender. El hombre que vivía con ella también empezó a llamar la atención porque rondaba con inquietante frecuencia cerca del baño de mujeres. Lo más aterrador es que, incluso cuando el director presentó una denuncia, nunca se abrió una investigación real. Al contrario, él terminó perdiendo el cargo después de las presiones del sindicato, y Clara, en medio del miedo y la confusión, al parecer negó todas las sospechas. En 2009, cuando los rumores empezaron a multiplicarse, Jorge actuó de inmediato y se llevó a todos. Gabriela, Rebeca, Ricardo y los 2 niños fueron trasladados a la casa de su madre, en la colonia Renovación. Desde entonces, Clara quedó sola, mientras Jorge seguía regresando cada semana, exigiéndole dinero y arrojándole unas pocas noticias sobre sus hijos, como si aquello fuera un privilegio. Pero la verdad era que, para ese momento, no solo Clara y sus hijos estaban bajo su dominio. Toda la familia de Jorge llevaba mucho tiempo atrapada también dentro de su círculo de control. Dentro de la casa en la colonia Renovación, Jorge prácticamente lo dominaba todo. Su madre, su hermano y su hermana vivían bajo el mismo techo, pero nadie se le enfrentaba. Al contrario, obedecían como si eso fuera lo más natural. En el segundo piso, Jorge levantó un cuarto pequeño para encerrar a Gabriela, a Rebeca y a los niños durante todo el día y toda la noche. La puerta siempre permanecía cerrada con llave, y eran sus propios familiares quienes vigilaban para que nadie tuviera oportunidad de escapar. En ese espacio reducido, las 2 jóvenes tenían que vivir en condiciones asfixiantemente miserables, mientras Ricardo, aunque seguía siendo obligado a salir a la calle a recoger cartón para sobrevivir, tenía que regresar a limpiar todo lo que ese cuarto dejaba atrás. Lo que Jorge impuso sobre Gabriela y Rebeca no fue solo abuso, sino también humillaciones calculadas para aplastar su voluntad. No se conformaba con controlar sus cuerpos, sino que también quería despojarlas de su dignidad, obligándolas a vivir con una sensación de degradación tan profunda que ya no supieran quiénes eran. Para Jorge, esa era la forma de afirmar su poder absoluto. Hacer que los demás bajaran la cabeza, no solo por miedo, sino porque ya habían sido quebrados por dentro. La consecuencia de aquellos días interminables fue que tanto Gabriela como Rebeca siguieron quedando embarazadas y dando a luz dentro de ese cuarto cerrado, en medio de la escasez y la falta de higiene. La habitación tenía una sola ventana, pero Jorge les prohibía acercarse, como si incluso la luz del exterior fuera algo que no tenían derecho a tocar. Y luego, en 2009, solo porque sorprendió a Rebeca asomándose hacia la calle, como si intentara aferrarse a su último resto de libertad, Jorge estalló en furia. La furia de Jorge aquella vez no se detuvo en las amenazas. Se lanzó contra Rebeca con una crueldad escalofriante, golpeándola hasta que la joven dejó de reaccionar. Pero la tragedia no terminó ahí. En un acto completamente despojado de humanidad, también provocó la muerte de un bebé de apenas 3 meses poco después. En solo un instante, aquella habitación que ya era un infierno, se convirtió en la escena de un crimen irreparable. Después del doble asesinato, Jorge no entró en pánico, ni intentó huir de inmediato. Actuó con frialdad, como si estuviera resolviendo un asunto menor. Los cuerpos fueron ocultados durante varias semanas dentro del mismo espacio en el que él seguía viviendo todos los días, hasta que el olor de la muerte ya no pudo disimularse más. Entonces llamó a uno de sus hermanos para que lo ayudara, y llevó a las víctimas a abandonarlas cerca de la autopista México-Puebla. Los cuerpos fueron encontrados después, pero debido al avanzado estado de descomposición, no fue posible identificar sus identidades de inmediato. No fue sino hasta 2011, cuando Jorge Iniestra fue arrestado, que toda la verdad empezó a salir poco a poco a la luz a través de su propia confesión.
lo que más indignó a la opinión pública fue que la madre y los hermanos de Jorge no eran en absoluto ajenos a lo que había ocurrido. Sabían, ayudaban y lo protegieron hasta el final. Incluso, una de sus hermanas llegó a defender públicamente a Jorge ante los medios, como si todo lo que él había hecho fuera simplemente una manera de vivir a su manera. Fue precisamente ese silencio y esa complicidad lo que mostró que Jorge no solo había construido un régimen de control sobre sus víctimas, sino que también había convertido a toda su familia en una parte de esa oscuridad. En esa casa, Jorge lo controlaba todo. Nadie podía tener opinión propia, desde Clara y sus hijos hasta su propia familia. Los dos adolescentes estaban encerrados y maltratados, mientras que Ricardo fue reducido a un sirviente personal en su propia casa. Lo más escalofriante era que, en apariencia, la familia Iniestra era casi invisible. Habían vivido en Colonia Renovación durante años, pero muy poca gente sabía realmente quién era Jorge. Parecía un hombre de pocas palabras, aparentemente culto, ávido lector y para nada como un criminal típico. Por eso, su verdadera naturaleza era aún más aterradora. Evaluaciones posteriores demostraron que Jorge no estaba incapacitado mentalmente. Sabía distinguir entre el bien y el mal, pero aún así, optó por explotar a una mujer tan agotada como Clara para vivir a costa de su dinero y tomar el control de toda la familia. Pero en la rueda de prensa, el asunto no terminó con la exposición de Jorge. Él culpó de todo a Clara, mientras ella insistía en que había sido manipulada y amenazada durante años. En ese momento, Clara también se enteró de más malas noticias sobre Rebeca y su pequeño nieto. Mientras tanto, tras la redada, la policía descubrió a varios niños en peligro, y el testimonio de Gabriela avivó aún más las sospechas de Clara. Fue el propio Jorge quien utilizó la declaración de Gabriela para convertir a Clara en cómplice, aunque ella había sido quien tomó la iniciativa de denunciar. Por eso, Clara también fue encarcelada junto con Jorge y su familia mientras esperaban el juicio. El caso sacudió rápidamente a todo México y dividió a la opinión pública en dos bandos. Uno la consideraba culpable y el otro creía que ella también era una víctima. Con el tiempo, todo empezó a cambiar. Se determinó que Gabriela presentaba indicios del síndrome de Estocolmo y a través de la terapia, ella comprendió que muchas de las ideas y sentimientos que tenía hacia su madre habían sido manipulados por Jorge desde hacía mucho tiempo. Eso hizo que la acusación contra Clara dejara de ser tan simple como parecía al principio. Durante el tiempo en que Clara estuvo encarcelada en el penal de Tepepan, varios grupos feministas y de derechos humanos alzaron la voz para exigir su liberación. Finalmente, el 5 de septiembre de 2013, Clara fue declarada inocente. Aún así, la controversia no terminó. Hubo quienes pensaron que guardó silencio por miedo, pero también quienes siguieron reprochándole haber callado durante demasiado tiempo. En mayo de 2015, Jorge Iniestra fue sentenciado a 214 años de prisión. Su madre y sus hermanos también fueron condenados como cómplices, y fue también en ese momento cuando el caso del monstruo de Iztapalapa se cerró en el papel, pero no se cerró en la forma en que la sociedad siguió mirando a Clara Tapia. A diferencia de quienes esconden sus crímenes en la oscuridad, Jorge Iniestra llevó a Gabriela, Ricardo y Rebeca a la casa de su madre y cometió todo delante de toda la familia. Nadie lo detuvo. Incluso, cuando cometió el doble asesinato, ellos lo ayudaron a encubrirlo. Jorge no solo gobernaba con violencia, sino también con una capacidad de manipulación tan extrema que convirtió el silencio de toda una casa en su escudo. Clara Tapia sabía que sus hijos estaban en peligro, pero no se atrevía a denunciar, porque las amenazas siempre pendían sobre su cabeza. Personas como Jorge actúan con un nivel de frialdad aterrador, y es precisamente eso lo que vuelve sus crímenes más escalofriantes que cualquier estallido de ira repentino. Aunque al final Clara fue puesta en libertad, fue declarada inocente y recibió una indemnización. Aún así perdió casi 3 años tras las rejas y luego siguió viviendo bajo la mirada despreciativa de una parte de la opinión pública que no aceptaba verla como una víctima. Y quizá ese sea también el eco más doloroso de este caso. A veces, quien sobrevive no solo tiene que escapar del agresor, sino que también debe seguir enfrentando el juicio de los demás
mucho tiempo después de que la puerta de la prisión ya se ha abierto.